Bienvenidos, aficionados del suspenso y lo sobrenatural, a un nuevo episodio en Terror HD, donde cada historia es un viaje al corazón del misterio y el horror. Sumérjanse con nosotros en un relato donde la naturaleza no solo es un escenario pintoresco, sino también un testigo silencioso de secretos antiguos y verdades olvidadas. Sigan de cerca como una familia, buscando celebrar el amor y la unión, se encuentra atrapada en una red de acontecimientos sobrenaturales que desafían toda explicación. Descubran cómo la lucha por la supervivencia y el poder del amor familiar se enfrentan a fuerzas oscuras en un relato que le mantendrá al borde de sus asientos. No olviden suscribirse a Terror HD para más historias escalofriantes. ¿Están listos para enfrentar el terror? Que comience la historia. La maldición en la casa de campo. Yo, Carlos, junto a mi querida esposa Ana, tomamos la decisión de conmemorar dos ocasiones muy especiales en un solo gran evento, nuestro aniversario de matrimonio y el cumpleaños de nuestro hijo menor, Lucas, quien estaba a punto de cumplir 6 años. Buscábamos algo fuera de lo común, una escapada de la rutina diaria que nos permitiese reconectar como familia y crear recuerdos perdurables. Fue así como, tras una extensa búsqueda en internet, nuestros ojos se posaron sobre el anuncio de una encantadora casa de campo, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo rodeado de naturaleza. El lugar parecía extraído de un cuento de hadas, con sus paredes de piedra y su techo de tejas rojizas, rodeado de extensos campos verdes y un pequeño bosque que prometía aventuras y exploraciones. Junto a nosotros, para compartir esta experiencia, venían nuestros otros 2 hijos, Sofía, una adolescente de 13 años con un espíritu aventurero y una pasión por la fotografía, siempre lista para capturar momentos especiales con su cámara, y Martín, el hermano de en medio, de 10 años, un soñador y amante de los animales, emocionado por la posibilidad de encontrarse con la fauna local. Ellos, al igual que nosotros, estaban llenos de emoción por la aventura familiar que se avecinaba. El viaje en coche hacia la casa de campo estuvo lleno de canciones, juegos y conversaciones sobre lo que haríamos al llegar. Lucas no paraba de hablar sobre su deseo de ver las estrellas lejos de las luces de la ciudad, mientras que Sofía y Martín planificaban una búsqueda del tesoro en el bosque cercano. Ana y yo nos mirábamos sonriendo, sabiendo que este viaje sería una oportunidad perfecta para fortalecer los lazos que nos unían como familia y para escapar, aunque fuera por unos días, del ajetreo constante de nuestra vida cotidiana. La casa en la que decidimos celebrar era una edificación antigua, cuyas paredes de piedra y estructura robusta contaban historias de un pasado lejano. Su arquitectura, una mezcla de estilos rústicos y elementos victorianos, le confería un aire majestuoso y a la vez misterioso. Las enredaderas trepaban por sus costados, y las ventanas de madera, aunque gastadas por el tiempo, tenían un encanto particular que invitaba a la curiosidad. La casa estaba rodeada de una aura misteriosa pero acogedora, como si cada ladrillo y cada tabla de madera tuvieran secretos entre ellos, esperando ser descubiertos. Al llegar, nos dimos cuenta de que el lugar era mucho más impresionante de lo que las fotografías del anuncio habían sugerido. El jardín, aunque un poco descuidado, estaba lleno de flores silvestres y un viejo columpio colgaba de un robusto roble, como invitando a los niños a jugar. Sofía, Martín y Lucas, nuestros 3 hijos, apenas pudieron contener su entusiasmo al ver la casa. Corrieron a explorar cada rincón del lugar, desde el ático hasta el sótano, pasando por los pasillos largos y los cuartos llenos de muebles antiguos cubiertos con sábanas polvorientas. Se oían sus risas y exclamaciones de sorpresa mientras descubrían nuevos espacios y rincones secretos. Ana y yo, mientras tanto, comenzamos a desempacar y a instalarnos en la casa, admirando cada detalle decorativo, cada tallado en la madera, cada vieja fotografía colgada en las paredes. A pesar de su antigüedad y el leve aire de abandono, la casa tenía una calidez que nos hacía sentir como si de alguna manera perteneciéramos a ese lugar, como si nos estuviera acogiendo en su regazo lleno de historias y recuerdos. La sensación era inquietante, pero a la vez reconfortante, y estábamos ansiosos por comenzar nuestras vacaciones en este refugio lleno de misterio y encanto. Mientras nos dedicábamos a desempacar nuestras pertenencias y acomodar todo en la casa, notamos una figura que se acercaba por el sendero que conducía a la entrada principal. Era don Ernesto, un hombre de edad avanzada con una postura encorvada y un rostro surcado por arrugas que hablaban de una vida larga y posiblemente llena de historias. Se presentó como nuestro vecino más cercano, viviendo en una pequeña cabaña a unas pocas millas de distancia. Su llegada fue una sorpresa,
pero su amable sonrisa y su tono cordial nos hicieron sentir más en casa. Después de un breve intercambio de cortesías y comentarios sobre el clima y el paisaje local, don Ernesto bajó la voz y se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera a punto de compartir un secreto. Nos contó que la casa había pertenecido a una familia de reputación dudosa, cuyos ancestros habían sido figuras prominentes en la región hace muchas décadas. Según él, la familia había estado envuelta en varios sucesos trágicos que, con el tiempo, se habían convertido en leyendas locales. Hablaba de eventos inexplicables y de un aura de desgracia que parecía seguir a la familia, culminando en un suceso particularmente trágico que había marcado el fin de su linaje en la región. Mientras escuchaba, un escalofrío me recorrió la espalda. La idea de que la casa en la que nos hospedaríamos tenía tal historial era inquietante. Sin embargo, miré a Ana, que estaba ocupada organizando las habitaciones, ajena a nuestra conversación. Decidí no compartir con ella los comentarios de don Ernesto, al menos por el momento. No quería empañar nuestro tiempo en la casa con historias que podrían ser solo rumores o supersticiones locales. Agradecí a don Ernesto por la información y por su amable bienvenida, y él se despidió con una sonrisa, dejándonos con una mezcla de curiosidad y una ligera inquietud. Mientras regresaba a nuestras tareas, no pude evitar mirar a mi alrededor, preguntándome qué historias estarían escondidas entre las paredes de la casa y si los eventos del pasado todavía se hacían sentir de alguna manera. La noche del cumpleaños de Lucas se transformó en una celebración mágica, llena de alegría y calidez familiar. El salón de la casa de campo, con sus altos techos de madera y robustas vigas, ofrecía el escenario perfecto para nuestra pequeña fiesta. Ana y yo nos habíamos esforzado en decorar el espacio con guirnaldas coloridas y luces tenues que colgaban del techo, creando un ambiente acogedor y festivo. Los globos en tonos vibrantes se mecían suavemente con la brisa que entraba por las ventanas abiertas. Sofía y Martín habían preparado una serie de juegos y actividades para entretener a Lucas, desde carreras de sacos hasta un improvisado juego de búsqueda del tesoro, utilizando los rincones más peculiares de la casa. La risa de los niños resonaba en las paredes, llenando el aire con una energía contagiosa. Ana, con su habitual habilidad en la cocina, había preparado una variedad de bocadillos y un pastel de chocolate casero, decorado con los superhéroes favoritos de Lucas. Llegado el momento cúlmine, todos nos reunimos alrededor de la mesa para el tradicional soplado de velas. El pastel estaba allí, iluminado por las pequeñas llamas danzantes de las velas. Lucas, con una gran sonrisa, se preparó para pedir su deseo. Pero justo en ese instante, algo extraño ocurrió. Se detuvo, y su mirada se fijó en algún punto indefinido en el vacío. Su expresión se transformó, volviéndose seria y distante por un breve momento, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos percibir. Todos observamos en silencio, confundidos por su súbito cambio. Sin embargo, casi tan rápido como había sucedido, Lucas parpadeó y su sonrisa habitual volvió a su rostro. Procedió a soplar las velas entre los aplausos y vítores de la familia. En ese momento, pensé que tal vez había sido solo una distracción momentánea, algo insignificante. Aún así, no pude evitar sentir una leve inquietud, una sensación de que algo no estaba del todo bien. Decidí guardar mis pensamientos para mí, no queriendo opacar la alegría de la celebración. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, con la casa resonando con la música de la felicidad y el amor familiar. Al día siguiente del cumpleaños de Lucas, comenzamos a notar un cambio notable en su comportamiento, algo que inicialmente atribuimos a la excitación y el cansancio de la noche anterior. Desde temprano en la mañana, Lucas mostraba signos de estar inmerso en su propio mundo. Encontrábamos a menudo murmurando para sí mismo, como si estuviera manteniendo una conversación con alguien invisible. En ocasiones, cuando lo llamábamos para desayunar o para unirse a una actividad familiar, parecía sorprendido, como si lo sacáramos de un profundo ensimismamiento. Además, su mirada, normalmente viva y curiosa, en ocasiones se tornaba distante y perdida, fijándose en puntos indefinidos en el espacio, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos percibir. Estos momentos eran breves, pero lo suficientemente frecuentes como para que Ana y yo intercambiáramos miradas de preocupación. Ana, más perceptiva y preocupada, expresaba su inquietud sobre estos cambios. Por mi parte, intentaba tranquilizarla, sugiriendo que probablemente era solo el resultado del agotamiento después de una jornada llena de emociones y actividades.
Quería creer que todo se debía al cansancio y a la sobreestimulación de un niño pequeño en un entorno nuevo y excitante. Sin embargo, en el fondo, no podía ignorar completamente una sensación de inquietud. La extraña pausa de Lucas al soplar las velas la noche anterior me venía a la mente, y no podía evitar preguntarme si había algo más en su comportamiento que simplemente el cansancio. A pesar de mis intentos por mantener un ambiente positivo, la preocupación comenzaba a crecer en mí, preguntándome si deberíamos prestar más atención a estos cambios sutiles pero inusuales en nuestro hijo menor. En nuestra última noche en la casa de campo, una experiencia aterradora e inesperada se apoderó de nosotros, transformando lo que hasta entonces había sido una estancia tranquila y agradable en una pesadilla. Todo comenzó en las profundidades de la noche, cuando el silencio y la oscuridad envolvían la casa. De repente, fui arrancado del sueño por un olor penetrante y alarmante, el olor acre y sofocante del humo. Sobresaltado, me levanté de la cama, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Ana también se despertó, igualmente confundida y asustada. Salimos rápidamente de la habitación y nos encontramos con una escena que heló nuestra sangre. En el pasillo, iluminado por el tenue resplandor de una vela, estaba Lucas. Su pequeña figura se recortaba contra las sombras, pero lo más inquietante era su mirada. Era una mirada que no reconocíamos, completamente ajena a la de nuestro hijo alegre y vivaz. Sus ojos parecían reflejar un vacío profundo, una ausencia de la inocencia y curiosidad que siempre lo caracterizaban. Lo más alarmante era que la casa estaba ardiendo. Podíamos ver las llamas comenzando a extenderse por el techo y las paredes, alimentadas por el antiguo mobiliario de madera. El humo empezaba a llenar el pasillo, dificultando la respiración y la visibilidad. El calor era sofocante, y el crepitar del fuego se mezclaba con el latido frenético de nuestros corazones. Rápidamente, mi mente pasó de la conmoción inicial a la acción. Sabía que teníamos que actuar rápido para escapar de la casa en llamas. Mi principal preocupación era la seguridad de nuestra familia, especialmente de nuestros hijos. Grité a Ana para que despertara a Sofía y Martín, mientras yo me acercaba a Lucas, intentando comprender la situación y llevarlo a un lugar seguro. La situación era caótica y desesperada. Mientras nos apresurábamos a reunirnos todos y buscar una salida, la intensidad del fuego aumentaba, y el miedo a perderlo todo, incluidas nuestras vidas, se apoderaba de nosotros. Esa última noche en la casa de campo se había convertido en una lucha por la supervivencia, un recuerdo aterrador que, sin duda, marcaría nuestras vidas para siempre. Desesperados y envueltos en una mezcla de pánico y urgencia, nos abrimos camino a través de la casa en llamas, luchando contra el humo espeso y las llamas que se extendían rápidamente. Con cada paso, el miedo nos apretaba el pecho, pero la determinación de proteger a nuestra familia nos impulsaba hacia adelante. Agarrando firmemente a los niños, nos abrimos paso, tosiendo y jadeando, hasta encontrar una salida a través de una ventana trasera que daba al jardín. Con un esfuerzo supremo, logramos salir todos de la casa, dejando atrás el fuego devorador. Una vez afuera, bajo la seguridad de la noche estrellada, nos abrazamos fuertemente, agradecidos por estar vivos, pero profundamente sacudidos por la experiencia. La casa, ahora un resplandor ardiente detrás de nosotros, se convirtió en un recuerdo aterrador de lo que acabábamos de sobrevivir. Al amanecer, aún temblando y con nuestros corazones aún latiendo desbocados, llegamos al pueblo cercano. Estábamos exhaustos, física y emocionalmente, nuestras mentes aún intentando procesar los eventos de la noche. Necesitábamos respuestas y, sobre todo, ayuda. Recordando las extrañas conductas de Lucas y el ominoso relato de don Ernesto sobre la casa, decidimos buscar a un sacerdote local, alguien que pudiera ofrecernos algún tipo de comprensión o consuelo. Encontramos al padre Hernández, un hombre de mirada bondadosa y voz calmada, en la pequeña iglesia del pueblo. Con cuidado y detalle, le contamos todo lo sucedido, desde nuestra llegada a la casa hasta el aterrador incidente de la noche anterior. El padre Hernández nos escuchó con una mezcla de preocupación y conocimiento. Tras un momento de reflexión, compartió con nosotros una verdad escalofriante: la casa de campo había sido, en tiempos antiguos, el escenario de rituales oscuros y prácticas inquietantes. Explicó que los seres que alguna vez habitaron esa casa, atraídos por prácticas y energías malignas, aún permanecían allí, invisibles pero presentes. Lo más alarmante fue cuando reveló que estos seres habían encontrado en Lucas un huésped, una conexión con el mundo físico.
Sus palabras resonaron en nosotros con un terror profundo, dándonos a entender que lo que habíamos experimentado no era simplemente un accidente, sino algo mucho más oscuro y profundo. Sentados en la iglesia, mientras el sol comenzaba a iluminar el pueblo, nos aferramos a las palabras del padre Hernández, buscando en ellas algún tipo de guía o solución. Estábamos a punto de emprender un camino desconocido, tratando de proteger a nuestra familia de una amenaza que nunca habíamos imaginado enfrentar. En la tenue luz de la mañana, dentro de la serena atmósfera de la pequeña iglesia, el padre Hernández se preparó para realizar un ritual de liberación sobre Lucas. Nosotros, como familia, estábamos juntos, sosteniendo nuestras manos, unidos en preocupación y esperanza. El aire se llenó de una sensación de solemnidad y expectación mientras el sacerdote comenzaba su ritual. Con palabras en un tono suave pero firme, acompañadas de gestos precisos y simbólicos, el padre Hernández inició el proceso de liberación. Lucas, que hasta ese momento había estado inusualmente tranquilo y distante, comenzó a mostrar signos de inquietud. Era evidente que el ritual estaba teniendo un efecto profundo en él. Nosotros, como padres, sentíamos una mezcla de miedo y alivio, conscientes de la necesidad de este acto, pero angustiados por ver a nuestro hijo en tal estado. El proceso fue angustiante, una prueba emocional para todos nosotros. Hubo momentos en los que dudamos, temiendo lo que podría pasar. Sin embargo, a medida que el ritual avanzaba, comenzamos a notar un cambio en Lucas. Su mirada, antes perdida y distante, empezó a aclararse. La tensión en su pequeño cuerpo empezó a disiparse, y lentamente, vimos signos del hijo que conocíamos y amábamos volviendo a nosotros. Finalmente, con las últimas palabras de las oraciones del padre Hernández, Lucas pareció despertar de un sueño profundo. Miró a su alrededor, confundido al principio, pero luego sus ojos se encontraron con los nuestros, y en ellos vimos reconocimiento y amor. Fue un momento de inmenso alivio y gratitud. Lo abrazamos fuertemente, agradecidos por tenerlo de vuelta, por verlo libre de la influencia oscura que lo había atrapado. Con el corazón lleno de emociones encontradas, nos despedimos de la casa de campo, ese lugar que había sido tanto un refugio como un escenario de terror. Mientras nos alejábamos, juramos nunca olvidar lo sucedido. Las experiencias vividas, aunque aterradoras, nos habían unido como familia de una manera que nunca hubiéramos imaginado. Agradecíamos haber recuperado a nuestro hijo y nos sentíamos fortalecidos por nuestra unión familiar, ahora más fuerte que nunca. La adversidad había revelado la profundidad de nuestro amor y la fortaleza de nuestro vínculo, enseñándonos que juntos podíamos enfrentar y superar incluso las pruebas más oscuras.